Laura Iturbide Galindo. Especialista en macroeconomía, desarrollo económico y responsabilidad social empresarial. Se ha desempeñado profesionalmente en el área de análisis económico y financiero en entidades públicas y privadas. Ha sido miembro del Consejo Empresarial en el ámbito privado, así como asesora para diversas secretarías de Estado y organismos públicos en México. Coordinadora y auditora de varios proyectos internacionales para el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo el más reciente Lean Startup México, incubación y aceleración de empresas en 20 ciudades de la República Mexicana. Es investigadora para varios organismos internacionales, incluyendo la PEC y el Pacto Mundial, conferencista invitada en foros nacionales e internacionales, coautora del libro Negocios Inclusivos, con Francisco Quintal, de Editorial Limusa, y del libro Tecnologías y Nuevos Modelos de Negocio para la Paz, de Editorial Lid. Sus trabajos han sido publicados en periódicos y revistas especializadas, y es actualmente columnista del periódico El Universal y de la revista Alto Nivel. Bienvenida a la doctora, por favor. Pues muchas gracias por estar aquí. Debo dar las gracias a mis amigos Alberto, Armando, Nacho por invitarme. Esta es la segunda ocasión que participo en un evento de estos y siempre muy contenta de hacerlo. Y muy contenta porque desde hace 2 semanas estoy jubilada. Entonces, si me ven la cara de felicidad, es por eso, ¿no? Como le digo aquí al maestro René Tapia, el actual coordinador de la Maestría en Economía y Negocios, que por cierto se la recomiendo mucho, soy libre. Bueno, pues iniciemos entonces. Sí. Bueno, la verdad es que quise empezar con esta lámina. Lo que vamos a tratar de hacer en este tiempo que amablemente nos otorgaron, pues es dar una perspectiva tanto macroeconómica y en la medida que se pueda de los negocios, ¿no? De cómo está el país y cuál es la circunstancia internacional hoy en día. Y para llegar a esta lámina, pues debo de decir que si ya nos contaron historias de terror en ciberseguridad, pues háganse que de cuenta que por ahí va esta, ¿no? No quiero deprimirlos, pero la verdad es que hoy estamos viendo las consecuencias de un macrochoque, ¿no? El choque es que significó la pandemia. Y decimos, oye, pero ya son 3 años de eso. Pues son 3 años y no salimos. Porque la verdad es que nunca habíamos visto, al menos en la historia reciente, no sé mis ancestros, pero en este siglo, el siglo XX y el siglo XIX, nunca habíamos visto un choque tan fuerte que nos restringiera oferta y demanda agregadas a la vez. Es decir, nos mandaron a nuestras casas y separaron las empresas. Y esto, pues, evidentemente nos puso los pelos de punta. Yo me acuerdo cuando cerré mi oficina ahí en Lomas Anáhuac, dije, bueno, esto a lo mejor se parece al A1H1 y en unas 2 semanas, 3 estamos de regreso. Y esas 2, 3 semanas se hizo casi 1 año y medio. Y fue realmente el descubrimiento de la vacuna y su implementación que nos permitió regresar. Algunos sectores estratégicos, aún con pandemia, tuvieron que regresar. Pero esto fue el gran boost que nos permitió. Sin embargo, los gobiernos no se quedaron de manos atadas. Tuvieron que hacer todo para reactivar la economía. ¿Y qué pasa? Pues sacaron la cartera y se pusieron a gastar, ¿no? Y esto estamos pagándolo hoy. O sea, esto tuvo consecuencias. Y además, por si fuera poco, cuando ya pensábamos que este marasma había acabado, pues de pronto nos han surgido chipotes, ¿no? Que no esperábamos y que obviamente han alterado el orden macroeconómico y de los negocios. Entonces yo le llamo que el 2023 estábamos en un esfuerzo de reequilibrarnos nacional e internacionalmente.
Y yo puse aquí 6 burbujas, ¿no? Que ustedes, 6 burbujas que ustedes verán y me acerco, de seguridad, de mercados laborales, de cadenas de suministro, de ajustes energéticos y de disonancias económicas. Así lo he llamado, ¿no? Y cada uno juegan y cada uno nos da, pues, de alguna manera, ciertos impactos que alteran el orden, para bien y para mal. Si hablamos de seguridad inestable, pues yo venía a decirles aquí, ¿no?, que en 2022 nos estalló una guerra que nadie se imaginaba, ¿no? Ucrania, Rusia, y que cuando yo oía hablar a la gente decía, no, bueno, pero nuestro comercio con Ucrania y con Rusia es bajo, la verdad no nos afecta. Y pues, ¿qué creen? Sí nos afectó. Porque no hay que irse con la finta nunca. Estos son los grandes graneros del mundo. Ucrania es riquísimo en minerales. Y por si fuera poco, nosotros importamos nuestro fertilizante fuertemente de Ucrania. Entonces, pues sí nos afectó. Y se sienta en la cartera el precio de los alimentos. Es terrible, ¿no? Y decíamos, bueno, esta guerra que nadie esperaba se agregó, pues, a los conflictos que ya venían, ¿no? China, Estados Unidos, en una guerra comercial, que luego se ha hecho una guerra tecnológica, porque ya Biden, pues, se descaró. Si Trump empezó, Biden dijo, no, a ver, esto sí es comercial, porque los chinos nos tienen acogotados, pero eso va más allá, ¿eh? Esto realmente es una guerra tecnológica y voy a poner incluso veda o muchas cortapisas a que vengan los chinos a instalarse o que las empresas estadounidenses se vayan a China. Y en ese proceso de conflicto con Taiwán y el epicentro sirio con todo el tema del gas natural, etcétera, ¡pum!, nos estalla el conflicto del Medio Oriente, ¿no? Que pues esa sí es una historia de horror. Y que ¿cuál impacto va a tener? Pues hasta ahora no sabemos. Haré algunas premisas de por dónde creemos los analistas económicos que va a venir esto. Pero cuando ya medio levantábamos la cabeza, vino esto, ¿no? La parte del reacomodo de los mercados laborales. Pues quien trabaja en recursos humanos y todos nosotros, ¿no?, que hemos ido a oficinas y que, pues es una locura, ¿no? No solamente teníamos que convivir ya 4 o 5 generaciones, que eso ya era un reto. Ahora está la onda de si presencial, si no presencial, si híbrido, ¿no? O estas personas nómadas tecnológicas. Yo les decía, ustedes vayan a la Condesa, a la Juárez el fin de semana y van a oír hablar inglés, francés, no sé, sueco, ¿no? Les decía el otro día en otra conferencia, hubo un escándalo en el Parque México porque unas inglesas se fueron a tomar el sol, estaba tan bonito, pero ya se imaginan cómo lo fueron a tomar, ¿no? Y entonces escándalo, porque pues ¿cómo? Hay niños en el Parque México, ¿qué pasa, no? Vamos a decir, los millennials hoy ocupan puestos directivos y los Zetas están empezando a entrar al mercado laboral. Y esto le pone otra dinámica y otra circunstancia. Es un reacomodo importante. La parte de la relocalización de las cadenas de suministro. Se suspendió con la pandemia la entrega rápida de semiconductores, de chips, y nos paralizó industrias enteras. Y los americanos dijeron, los estadounidenses dijeron, no más. Esto no nos puede suceder. Los autos parados porque no se vendían y luego parados porque no había chips, ¿no? Y aún si uno va a comprar hoy carro, tiene problemas. Entra a una lista de espera.
Y entonces Estados Unidos delinea una nueva política industrial con un paquete brutal que le autorizan al presidente Biden, por un lado, y por el otro lado, ¿no?, que va a ser una renovación y está haciendo de infraestructura tecnológica y física que le va a dar otra cara a los Estados Unidos, por un lado, ¿no?, y por el otro lado la cercanía. Y aquí México es afortunado en el sentido en que tenemos 3,000 kilómetros de frontera común con el mercado más importante del mundo. Y ahora platicamos de eso. Están los ajustes energéticos. Después de lo que nos pasó, dijimos, pues sí, nos estamos acabando el mundo, los animales ya están conviviendo con las personas, ¿no? Váyanse allá a Monterrey, ¿no?, y vean que se les salen osos negros y hasta se comen el lunch de uno, ¿no? Y esto expone los virus, etcétera, las bacterias, y tenemos estos encontronazos. Entonces, hay un llamado urgente a energías limpias, a una transición energética. Y ahora los minerales, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ustedes saben la importancia del litio en las baterías y en la electromovilidad, por decir algo, ¿no? Y todo esto bajo criterios CSG, o sea, bajo conciencia ambiental, de gobernanza, de inclusión social. Y luego viene la parte de las disonancias económicas. ¿Cuál es la historia corta? Mucho dinero para reactivar, tasas de interés casi cero, o sea, imagínense, dinero abundante y barato. Eso puede permanecer por mucho tiempo, ¿no? Ahora hay que recoger ese dinero. Pero ese dinero barato provocó inflación. Y entonces había que contrarrestar la inflación retirando en dinero, y cuando un bien se hace escaso, las tasas de interés subieron, que es el precio del dinero. Y entonces estábamos con que no se acababa de reactivar la economía, los mercados laborales, pero ya traíamos un costo financiero bien fuerte. Y por si fuera poco, el mercado financiero empieza a tener estrés porque por ahí nos dicen que algunos bancos regionales de Estados Unidos y de Europa, y no tan regionales en Europa, empiezan a quebrar, y entonces sí, la cosa se pone color de hormiga. Y actúan rápidamente los bancos centrales para mitigar el drama. Bueno, pues eso es 2023 reequilibrándose. Miren, cuando nosotros decíamos, ¿y cómo va a ser el impacto a lo largo de los años en la producción? ¿No? ¿Cómo va a ser? Y traíamos pronósticos, ¿no? Es que va a haber una bajada terrible, luego un rebote y luego una bajada, y vas a tener forma de W. No, va a ser una U prolongada porque para recuperarnos va a tardar mucho. Y luego, no, va a ser como una palomita, ¿no? Boom, el rebote y nos estancamos. Y aquí tienen la figura del mundo, ¿no? Vean el decrecimiento brutal en 2020, el rebote, ¿no? Y estamos distinguiendo entre naciones avanzadas y en desarrollo, mercados emergentes. Y fíjense, las naciones avanzadas son la color naranja y los mercados emergentes son la color gris. La naranja pareciera que toma un W, ¿no? Y la otra, una U, ya se hizo plano. Y la verdad es que esos datos de crecimiento de emergentes por arriba de las avanzadas es porque China e India le meten aquí ruido, ¿eh? Por eso es que las emergentes están arriba, ¿no?, de las avanzadas. Pero ustedes vean la tendencia naturalmente decreciente. Y esto es el panorama que hemos vivido en este año. Economía desacelerándose a nivel mundial, ahorita platicamos del caso México, y con alta inflación. Y como la inflación no se ha podido paliar como se esperaba,
pues las tasas de interés han continuado siendo muy elevadas. Entonces, para resumir, ¿cuál es la coyuntura internacional? Crecimiento a la baja, actividad económica moderándose, inflación elevada, que la inflación se ha venido desacelerando, pero mucho más lento de lo que se preveía, endurecimiento monetario, tasas de interés muy altas y estrés financieros, tensiones bancarias. Y entonces, bueno, esto es un corte trimestral, el otro lo vimos anual, y vean cómo sí, de plano, ¿no? Pues hay una tendencia hacia la baja a nivel mundial. La economía ha estado átona y moderándose mucho más a partir de este segundo semestre. Y quise ponerles esta figura porque para mí me parece de verdad de pronóstico. Esta es la deuda mundial. Y vean cómo a partir del 97 esta deuda crece. Pero vean, ¿no? A partir de la crisis de la 2008-2009 y cómo otra vez otro jalón en 2020. Si nosotros hablamos del endeudamiento de Estados Unidos, bueno, es realmente un signo de preocupación. Y en este sentido, al mundo le ha tocado vivir y bailar de manera diferente. Muchos factores han provocado estas diferentes historias. Cómo entraron, en qué salud económica entraron antes de la pandemia, cómo combatieron la pandemia, qué medidas han hecho, si se endeudaron o no se endeudaron. Hablemos de China, por ejemplo. La segunda economía más importante del planeta. Pues China está con la cabeza baja ahora. Ella fue la primera en entrar con la pandemia, ¿no? Porque pues ahí fue el inicio del virus, o eso se cree, en recluirse absolutamente, porque no es lo mismo recluir a 130 millones de personas, que somos nosotras, a más de 1,000 millones de personas. Ustedes se imaginarán que la magnitud del problema es diferente. Y luego, el año pasado, tuvieron que volverse a recluir porque tuvieron otro rebrote. Pero estos chinos, cuando se recluyen, pues no solamente paralizan su economía, paralizan la economía mundial, porque ellos son grandes productores de muchísimas cosas. Entonces ahora el gobierno lo que hizo fue meterle una cantidad de dinero brutal para levantar la cabeza. Esto los ha dejado muy endeudados y además han tenido que sortear la veda o el veto exportador que Estados Unidos les ha infligido. No está chistosa su historia. Zona euro. La zona euro es una zona que ha sufrido mucho, totalmente impactada por los precios de energía con la crisis Rusia-Ucrania. Está en una recesión industrial. Apenas va a crecer este año, 0.4%. Estados Unidos con el dineral que le metió Trump y Biden, pues alcanzó rápidamente el nivel prepandémico en la mitad de 2021. Fue sorprendente. Pero luego, con una altísima inflación, el poder adquisitivo se mermó, bajó consumo, los hogares lo resintieron y empezó la desaceleración. Y el Banco Central en Estados Unidos ha sido implacable. Es decir, no quieren saber de inflación y han mantenido muy altas sus tasas de interés. México ha continuado recuperándose en 2023. El primer semestre tuvimos unas cifras que no la creíamos. Ahora, para bien. Miren, en diciembre del 2022, los principales analistas económicos decían, ¿cuánto va a crecer la economía de México en 2023? Ay, pues a lo más 1%, y con suerte.
¿Saben cuál está el pronóstico de crecimiento para este año? 3.2%. Bueno, ¿y cómo lo hicimos? Pues, uno, el consumo que se reactivó, el hartazgo de que todos estuvimos encerrados y nos pusimos a viajar y a gastar. También el endeudamiento de las tarjetas en tarjetas de crédito ha aumentado, no crean que no. Y nos pusimos a gastar, por eso los servicios han crecido brutalmente. Y fuimos a conciertos y nos fuimos de viaje y nos fuimos con los cuates a los bares. Estábamos ávidos de eso, además por nuestro carácter festivo, ¿no? Entonces, pues eso reactivó la economía. Pero el factor fundamental para que este año tengamos esas cifras es el nearshoring. Sin duda. Y no debo dejar atrás las obras icónicas de la actual administración, porque el presidente quiere dejarlas hechas sí o sí, al costo que sea. Ahorita también vamos a platicar de eso. Bueno, Bueno, aquí tienen ustedes las materias primas. Las materias primas es algo que estudiamos mucho porque son los insumos básicos para la producción. Cuando surge la guerra, vean cómo le pega a las materias primas. ¡Pum! Este es el precio de los fertilizantes, por cierto. El precio de la energía en amarillo. Y luego a medida que las economías se desaceleraron, se usa menos materia prima, se desinflan precios, pero vean hoy, un poco vamos hacia arriba. Y el costo de la energía que ha ido subiendo, y ahorita platico por qué, arrastra al resto de las materias primas. Y por el otro lado, les quisimos poner aquí el índice de precios de alimentos. Esto es una montaña rusa. Y los alimentos han ido bajando, pero siguen estando muy, muy altos, por las razones que ya les platiqué de la guerra. Y entonces, aquí está el contexto de la energía, aquí están los principales crudos marcadores y nuestra mezcla mexicana de petróleo. Y entonces, claro, los precios del petróleo subieron brutalmente, luego desaceleraron y otra vez suben. Y eso que todavía no está el impacto del Medio Oriente, porque ahí está el quid. Esta guerra se va a hacer territorial. Si le va a entrar Palestina, por ejemplo, o le va a entrar Irán, peor, pues Irán es uno de los principales productores de petróleo. Entonces, imagínense lo que va a pasar con los precios. Pero no solo eso, Irán financia al Hezbollah, que es otro de los grupos terroristas más virulentos de Medio Oriente. Entonces, si los precios de la energía van para arriba, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Qué van a pasar con las tasas de interés? Entonces ya no vamos a tener un aterrizaje tan suave como pensábamos. Depende qué pase con la guerra y cuánto dure, pero va a tener una implicación, sin duda, inflacionaria, por decir lo menos. Y aquí está la inflación, tanto de países desarrollados como los latinoamericanos, ¿no? No quisimos aquí poner Argentina porque pues no nos alcanza el techo, ¿no? Pero vean México, ¿no? Pum, ahí va para abajo. Pero esta curvita que viene acá no me gusta nada. Y vean, ¿sí? Como que hay un rabito ahí por los precios del petróleo. Los precios del petróleo ya están a 90, alrededor de $90 por barril, y se nos pueden ir a 100, ¿ok? Y aquí está la inflación subyacente, que es la inflación que nos interesa, porque es quitándole los volátiles de energía y alimentos. Y esta es la verdadera inflación estructural en una economía, de si funciona eficiente o no eficientemente.
y esta ha mostrado muchísima rigidez a la baja. Nos ha costado mucho trabajo bajarla. Y estas son las tasas de interés. Hablé del caso de Estados Unidos y del caso de México, ¿no? Vean Estados Unidos, el dinero barato, ¿no? Entre 0 y 0.25. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que ya no pudieron con la inflación y empezaron a subir. Y ven, la inflación va para la baja y las tasas de interés siguen al alza. Y este es el caso de México. México trató de hacer lo mismo, no pudo aguantar tanto como Estados Unidos, empezó a subir. Y la inflación ha ido bajando. Cuando me dicen, oye, pero ¿por qué el tipo de cambio se apreció? Cuando yo les digo, esta es vamos a decir, la tasa de interés nominal y esta es la inflación. El resultado son como 6 puntos porcentuales de diferencia. Pues a ver, las tasas están altísimas y son tasas de interés reales. ¿Quién en su santo juicio no va a invertir? ¿No? Entonces, pues obvio, aunque hay riesgo en países como el nuestro, pues siempre hay riesgo. No son los bonos del Tesoro de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues ha ingresado una gran cantidad de recursos, más los recursos de inversión del nearshoring. Por eso traíamos un tipo de cambio súper apreciado. Le llamaba el presidente superpeso, ¿no? Bueno. Y entonces, México, ¿dónde queda México? Pues México, la verdad, a pesar de los pesares, es un mercado atractivo entre los países emergentes. Y ahorita les voy a platicar la historia por qué. En primer lugar, cuando decimos corregimos al alza el crecimiento económico, hay buenas noticias. Y a pesar de que 2024 va a crecer menos que 2023, la cosa no está tan fastidiada como a principios de este año. ¿Cuáles son los precursores del crecimiento? Los servicios, de los que ya hablé, la reactivación de sectores afectados por la pandemia, del cual ya también hablé, y del nearshoring. Sin embargo, algo que queríamos hacer era bajar tasas este año y no lo vamos a poder hacer. Entonces, si nos va bien, y ojalá que sí, esto empezará a notarse. Me imagino que si van bien las cosas, porque no sabemos lo del Medio Oriente, hacia mediados del 2024. Otro punto que debemos de resolver pronto es la deuda de Pemex. Yo les voy a platicar cómo ya se resolvió una parte. La de largo plazo, pues ya se resolvió. ¿Cómo se resolvió? Lamentablemente con deuda. Más deuda. La de corto plazo, pues ahí está viajando el subsecretario Llorio a Nueva York, viendo cómo refinancia estos vencimientos, cómo lo reestructura. Y estamos en ese impasse, porque la verdad es que estamos produciendo mucho menos petróleo que antes. ¿Ok? Y bueno, hoy tenemos un escenario más competido en las elecciones presidenciales. Antes lo dábamos por muerto. Hoy quizás podríamos tener un poco más de competencia. Aquí es los factores que han provocado que el crecimiento, vean, vaya para arriba. De todas estas, esta verde es la inversión. Vea cómo se disparó, ¿no? Y el consumo privado. Entonces, estos son los dos factores que nos explican los resultados. En las manufacturas, actividades secundarias, primero industriales y luego manufacturas, y terciarias, que son los servicios, pues más o menos han ido creciendo. En particular en manufacturas, en los últimos 2-3 meses nos hemos asentado un poquito, pero son gráficas que nos dicen que va
hacia arriba. Y aquí tenemos, si desgranamos los servicios, ¿no? Vean, por ejemplo, llama mucho la atención transportes, ¿no? Pues, ¿qué se está transportando? Preguntaríamos, ¿no? Y si vemos el indicador adelantado de la actividad económica de otros servicios, vean lo del esparcimiento, lo que yo les decía, ¿no? Ok. Entonces, los dos componentes más importantes de la demanda agregada, consumo e inversión, ha ido al alza, ¿no? El consumo. Y también la inversión. Llama muchísimo la atención, no pierdan de vista estos indicadores, que la construcción no residencial ha explotado, por decirlo menos. Y también maquinaria y equipo. Vean la construcción de casas, pues no levanta mucho versus estas dos, ¿no? Eso debe de tener una explicación. Vamos a verlo. En el lado del consumo, dos factores han interactuado. Si hemos podido crear más empleo, el nivel de desempleo está a un nivel históricamente bajo y también hemos subido salarios. Si algo se ha propuesto este gobierno es tener una espiral inflacionaria y los salarios reales se han podido crecer, que son los que verdaderamente importan, ¿no? Después de la inflación. Y ambos casos han jugado a favor. Y la inversión también, si lo vemos, hacia arriba, ¿no? La construcción hacia arriba y maquinaria y equipo. Y vean los datos. ¿Dónde está por componentes? Pues en inversión privada y en inversión pública. Ya vamos dibujando la historia, ¿no? Ok. Quise poner esta porque las exportaciones, a pesar de que tuvimos un tipo de cambio apreciado, y cuando tenemos un tipo de cambio apreciado, le restamos competitividad a las exportaciones porque nuestro peso está fuerte, pues se han mantenido resilientes, ¿no? Y bueno, algo que sorprende muchísimo son las automotrices. Brutal. Leía yo una estadística ayer. Ya la mitad de las autopartes nosotros se las proveemos a Estados Unidos. La mitad. Y si uno ve la otra estadística, ¿quién es el que produce más carros en el mundo? China. Nosotros estamos lejos de producir lo que produce China. Y sin embargo, somos los segundos proveedores con la mitad del mercado a Estados Unidos. Pues este sector es hiperrelevante para nuestra economía, ¿no? Y el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio se venía apreciando, últimamente se ha depreciado un poco. Preguntamos, ¿por qué se depreció? Pues porque el mercado leyó que el próximo año nos vamos a endeudar mucho y que vamos a dejar un pasivo para el siguiente gobierno de manera importante. Una de las cosas que le da fortaleza a la economía mexicana es la solidez fiscal que vamos a perder el próximo año. Entonces, ¿cómo están los pronósticos? Pues fíjense que los pronósticos como que ya se aglutinan alrededor del 3.2, quizás Citibanamex es el más pesimista, 2.8, y el más optimista es la OCDE. Pero es bien interesante que los organismos internacionales, que generalmente son los más precavidos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, están en la parte alta del pronóstico de crecimiento de México. Eso quiere decir que las expectativas son buenas. Y vean, con respecto a América Latina, seremos el segundo país de mayor crecimiento. Solo Panamá nos va a ganar.
Bueno, y si ustedes van a Panamá y se han ido últimamente, pues es el nuevo Miami, ¿no? Y todo lo que están haciendo, ¿no? A nivel marítimo, bueno, pues esto ya se reflejó. El canal está verdaderamente ampliado y remozado. Aquí es la parte no tan agradable de la historia, las presiones de las finanzas públicas. Quisimos poner un promedio por sexenios. Todavía no acabamos el sexenio, pero lo que nos da el promedio entre 19 y 22 es que el gasto aumenta 2.6, más de lo que fue con Peña. Pero el crecimiento promedio de la economía fue 2.4. Aquí crecimos hasta este momento el gasto público en 2.6, pero tenemos un crecimiento promedio negativo. Entonces no estamos generando la riqueza, digo porque decrecimos 8% en el 2020, ¿no? No estamos generando la riqueza para soportar ese nivel de gasto. Este es el déficit, ingresos menos gastos, quitando los intereses. Pues vean cómo traíamos las finanzas públicas saneadas y ahora nos vamos a un déficit de menos 1.2% del PIB. Y la deuda, que este es el requerimiento financiero del sector público y que generalmente es la deuda de largo plazo, pues sí es cierto que se hizo un esfuerzo de reestructuración después de la pandemia, pero otra vez subió. Entonces el porcentaje, que todavía es manejable, pero es más elevado que años anteriores. Y bueno, aquí es las exportaciones petroleras. El mayor monto de exportaciones petroleras fue con Calderón, pues porque se hicieron descubrimientos petroleros importantes, pero ya se nos secaron. Entonces, esto va del 18 a junio del 2023. Y pues sí se ve un descenso de manera importante. Va a subir evidentemente, pero no estamos a los niveles que estábamos hace años. ¿Se pudo haber mejorado esta cifra? Sí, México tenía todo, pero se suspendió la reforma energética y se desplazó a la inversión privada. Y nosotros no tenemos la tecnología, francamente, para la explotación de petróleo en aguas profundas. Y aquí está el presupuesto, el paquete económico. Si uno ve este paquete económico, dice, bueno, es realista. Es realista porque lo que este paquete nos dice es que los ingresos están estimados a la baja por una economía desacelerada y por el servicio financiero de la deuda, porque con tasas de interés tan altas se paga más deuda. Y en ese sentido es realista de que se va a ampliar el déficit, pero ¿de qué manera? De 3.9 a 5.4, cuando nos han dicho las autoridades que no van a prever ninguna miscelánea fiscal. O sea, no va a haber aumento de impuestos, ISR, IVA. Ya le van a quitar al ahorro una parte, pero bueno. El precio del petróleo luce conservador, pero la producción hiper irreal. Entonces, ingresos tributarios a la baja, ingresos petroleros a la baja y los proyectos icónicos totalmente subsidiados. Si no queremos parar el ritmo de la economía, tenemos que aumentar el gasto. Y si los ingresos no dan, pues se contrata deuda. Pero si se contrata mucha deuda, pues se deterioran las finanzas públicas. Y somos observados por nuestros acreedores. Si nos bajan la calificación soberana como país, nos va a costar más caro ir a pedir afuera. Entonces, pues esto lo único que está demostrando es que hay fragilidad fiscal. Y que quien llegue, la señora que llegue el próximo gobierno, si es una mujer, pues va a tener que hacer una reforma fiscal. No le queda de otra. Bueno, entonces este presupuesto pone fin a la austeridad,
¿Quiénes son los ganones? Pues vean nada más los incrementos a Defensa Nacional, a Energía y a Marina. Son los beneficiados. Oye, pero ¿por qué 273% de incremento a CENER? Pues porque ahí está la deuda de largo plazo de Pemex. ¿Ok? Entonces yo podría decir que estos son los intereses del gobierno y estos de aquí abajo los intereses ciudadanos. Salud. Bueno, a lo mejor ya tenemos un sistema finlandés de salud, pero salud va a tener un recorte del 56%. Y turismo, no se le va a meter infraestructura. Me parece muy delicado con el nearshoring, casi 100% de decremento. ¿No? Entonces, la conclusión es: estamos financiando el gasto con deuda. ¿México tiene una oportunidad única? Sí, por este reacomodo internacional. México se ha expandido desde 2021 más que Estados Unidos, más rápido, ¿no? Y esto ha tenido efectos. Ese es el grado de apertura. ¿Qué tan país es un abierto al comercio exterior? Exportaciones más importaciones entre el producto. Pues no, a ver, desde que hicimos la reforma con Miguel de la Madrid no hemos dejado de crecer o de abrirnos. Y este es el comercio con nuestro principal socio comercial, donde está el 80% de nuestro comercio, Estados Unidos. Por suerte, lo azul es exportaciones y lo naranja importaciones. La gráfica habla por sí sola. El superávit con Estados Unidos se ha aumentado. Y no solo eso, ya somos su principal socio comercial. Ya sobrepasamos a China y ya dejamos muy atrás a Canadá. Canadá es este, y vean, China metió Trump los aranceles y vean, con la política de Biden esto se ha reforzado. ¿Ok? Entonces, bueno, pues hemos pasado de ser un país petrolero en los 80s a uno de manufactura. El total de las exportaciones crecieron entre 80 y 22, 31 veces más. Pero en materia de manufacturas, 91 veces. Y hoy estamos en el top 10 de los principales exportadores de manufacturas. Véanlo. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio reciente y dijo: ¿en qué nos beneficiaría el nearshoring? Bueno, de los países de América Latina, México, por su cercanía, por su vinculación, aumentarían las exportaciones solo por el nearshoring en 35,000 millones de dólares. Y de inversión extranjera, pues el año pasado tuvimos 35,292. Hoy llevamos hasta el primer semestre 29,000 millones de dólares. Claro, ahí está un poquito viciado por la reestructura de Aeroméxico y la fusión Televisa-Telemundo. Pero aún así, los estudios que nos dan el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera la Secretaría de Economía, nos dice que por el nearshoring, esos 35,000 millones de dólares o 30,000 que recibamos, podrían hacerse 60,000 millones de dólares. ¿Ok? Además, pues los empresarios estadounidenses son los que más invierten en el país y más del 50% invierte en manufactura. Entonces, el otro indicador es parques industriales. Más exportaciones, más inversión extranjera, más espacio. Ya no hay espacio. La ANPIP, la Asociación Mexicana de Parques Industriales, dijo que iban a venir 227 nuevas empresas en el periodo 23-25. Y aunque usted no lo crea, el 63% de esos espacios están ocupados por chinos, coreanos y taiwaneses.
Si me vas a desplazar, mejor me vengo, me ubico en tu territorio y de aquí agarro todas las canonjías del TEMEC porque la producción es nacional, ya no china. ¿Sí se fijan? Entonces vean, este es el promedio ocupado de 2014 a 2020 y vean lo que pasó. También vean los precios, ¿no? Sobre todo en Monterrey y Ciudad de México. Para hacer algunos comentarios finales, sí se va a desacelerar la economía, pero estamos muchísimo mejor de lo que hubiéramos pensado, al menos en México. El tema del sector bancario sí impactó a la economía, no llegó a un credit crunch, pero sí es más selectivo, hay más selección en el otorgamiento del crédito. Y la sombra de una recesión ronda. Si hubiéramos tenido esta plática hace 3 semanas, hubiéramos dicho, nos salvamos de la recesión en Estados Unidos, va a haber un aterrizaje suave. Hoy no lo sabemos por el tema del Medio Oriente. Así es la economía tan volátil. ¿Estamos en una nueva lucha inflacionaria? Sí. Tenemos un tono fuerte que vamos a mantener tasas altas hasta que la inflación se doblegue. ¿Y cuál es la doblegada? El parámetro en Estados Unidos es 2%. Ahorita la inflación está como en 3,1%. Y en México el objetivo es 3% y ahorita la inflación está como en 4,1%. Entonces todavía nos falta un trecho. La inflación subyacente, que es la que más nos importa, se empieza a desacelerar. ¿Cuál es lo que ha provocado esta ganancia en México? El gasto privado, tanto en inversión como en consumo, ¿no? Y a pesar de que pensábamos que el dinamismo exportador le restaría impulso a la actividad económica en México, ha sido lo contrario. Obviamente tenemos ante nosotros nearshoring, les conté la parte bonita, hay partes difíciles, como falta de infraestructura, precios altos, como falta de energía, como escasez de agua, que eso impacta, ¿no? Ya, bueno, el señor de Tesla, ya, el Musk, ya se empieza a despeinar, ¿no? Ya dijo que le apure rapidito el gobernador, porque si no, se va a Austin. Y la verdad, sí nos interesa porque ya vieron todo lo de las autopartes, todo el one tire y second tire que se crearía alrededor de esa planta y el efecto imán. Si el hombre más rico del planeta invierte en México, debe de ser por algo, ¿no? El tipo de cambio va a cerrar, seguimos pensando, alrededor de los 18, 20 pesos por dólar y el año que entra, pues en 19 y fracción. Es lo que pensamos. Entonces, este es un resumen. 3.2, ay, perdón. De emoción. 3.2 del PIB, de inflación 4.4, de tipo de cambio 18.20, CETES 11%, el petróleo 70, creo que está bajo, ¿no? Tendremos que revisar nuestro modelo. El PIB de Estados Unidos 2.3 y la inflación 4.1. O sea, México tiene desafíos importantes, pero también grandes oportunidades. Gracias a Dios, la Secretaría de Hacienda se puso las pilas. Ayer anunció incentivos fiscales importantes para depreciación acelerada de activos y también en capacitación por 3 años, sobre todo para 10 sectores estratégicos de la economía. Creo que es para todos los estados y todos los municipios. Creo que esas son oportunidades que deben ser aprovechadas. Pues muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, con gusto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La verdad es que es bien difícil preguntar porque cada que me surgía una duda se contestaba en el slide siguiente. Entonces es difícil de repente preguntar, pero anoté algunas cosas. Dígame. Más bien su opinión, ¿qué riesgo hay de una crisis causada por el nuevo gobierno, llámese el que sea, porque viene de un
cosas que no se van a poder enmendar, cualquiera que sea el color que gane, que es una cantidad importante de transferencias, ¿no? A grupos vulnerables, sí, pero que el incremento, por ejemplo, que ha subido las pensiones, que bueno, pues ayuda muchísimo a los adultos mayores, y yo qué voy a decir, yo ya entré en ese esquema, pero no es realista. Esa es una gran preocupación. Ahora quítale a la gente todo lo que le diste. ¿Qué va a suceder? Pues es un gran cuestionamiento, ¿no? Si lo sigues manteniendo con deuda, vas a crear una crisis fiscal, sin duda. Y aquí vivimos la del 76 fiscal, 82 de deuda externa, 94 de las dos. Bueno, ya no nos pueden platicar historias charras o historias vaqueras. Entonces, pues sí, el próximo gobierno tendría un dilema brutal. ¿Qué tanto, si fuera Claudia Sheinbaum, va a seguir las políticas de López Obrador, o si López Obrador va a seguir gobernando con la señora Sheinbaum? Pues es una moneda al aire. Entendemos como que la señora estudió un doctorado en física, entenderá mejor lo de las energías renovables. México no se puede quedar atrás. Y ahí sí tendría que haber un repensamiento brutal sobre atracción de inversión extranjera, medida con cotos, como se quiera, para reactivar ese sector, porque está totalmente deprimido. Y esto conlleva una reestructura de Pemex. Esto, quien sea, ¿no? Si no digo, todavía MC no se ha pronunciado, no sabemos, pero si jugamos con Claudia y con Xóchitl sí esperaríamos un cambio de 180 grados, no en lo fundamental, no va a poder quitar las dádivas, ni creo que esté en su interés hacerlo. Tendrá que pausar los incrementos de las pensiones, tendrá que asesorarse de los principales expertos en reforma fiscal y tendrá que revertir muchísimas cosas. Las principales, si vamos a hacer infraestructura, vamos a hacer infraestructura que no sean hoyos negros, sino que nos dé un retorno a la inversión. Pero tiene muchos hoyos que van a delimitar o requerir muchísimos recursos. ¿A qué me refiero? Yo creo que los libros de texto gratuitos se volverían a hacer. Entonces, pues los viejos, tirarlos a la basura. Yo nomás pienso en el dinero y me da un calambre. 2, volver a rehabilitar las guarderías para mujeres de tiempo completo. 3, los centros de atención para mujeres vulneradas o agraviadas, que hoy no existen. 4, me atrevería a decir, meterle un dineral y una brutalidad al tratamiento de enfermedades mentales que vienen como secuelas, lo vemos entre los jóvenes, yo vivo entre jóvenes, brutales del 2020 y que no se le ha dado la atención debida. Un incremento importante a ciencia y tecnología, si no queremos quedar en el abandono. Hoy no hay prácticamente becas al extranjero para preparar a nuestro talento. Y yo, que fui una becaria del CONACYT, lo lloro por las nuevas generaciones. También en arte y cultura, también en deporte. O sea, mencioné unas, pero puedo hablar de varias. Tiene estrangulado el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué va a hacer?
¿Qué va a hacer con AIFA? Claudia y ella, ¿qué van a hacer? Porque eso no es funcional. ¿Qué van a hacer con el Tren Maya? Y con las represalias que nos vengan por el deterioro medioambiental. Porque sí hay. ¿Qué vamos a hacer? Total, si la refinería nunca logra refinar nada, pues se cierra y en tierra fangosa se comerá rápidamente. Pero lo otro. Entonces, híjole, sí hay una serie de monedas al aire. La verdad, con una visión más social y más incluyente que nos hacía mucha falta y que yo creo que Claudia y Xóchitl tendrán esa sensibilidad, sí necesitamos una recuperación importante del país en muchos frentes. Y la situación financiera no es holgada. Si de verdad lo que dicen ahí del nearshoring se da y corremos con suerte, eso nos dará un colchón. Eso en cuanto a la crisis. Y me preguntaba de otra cosa, ¿no? Sí, del tema de la baja de producción del petróleo, que ya tocó este tema más o menos, y el pronóstico del dólar. O sea, mi miedo es… Mire, hay factores… Siempre hay crisis y luego el dólar de repente se dispara. Es que, a ver, hay factores a favor y favores en contra, ¿no? Factor a favor, pues México es un imán. Dicen, no, y es que solamente de la inversión extranjera estamos en nuevos proyectos el 7%. Oye, pero se está reinvirtiendo lo demás, ¿qué importa? En serio, ¿qué importa? Y creo que va a haber muchísimo más proyectos. Si entran recursos, el tipo de cambio se aprecia. ¿Dónde nos van a castigar? En el desequilibrio fiscal que vamos a traer. ¿Qué va a pesar más? Pues depende qué haga el gobierno entrante, si logra una cobertura cambiaria. Ahora, usted me dice, ¿usted esperaría que esto truene y nos lleve el tipo de cambio a 25 pesos por dólar? No. No. Con la información de hoy, ¿no? Como un día unos chavos en la náhuac, ¿no? Estaban ahí peleando y yo me acerqué porque dije, pues, y el chico le cuestionaba a la niña y la niña decía, pero si te quiero hoy sí te quiero, mañana no sé. ¿Por qué me estás presionando? Y el niño le decía, oye, no tengo una definición. No. Yo lo que te puedo garantizar es que hoy sí te quiero. Yo le puedo garantizar con la información hasta hoy que no vamos a tener un debacle cambiario, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Gustavo tal? Macías, a sus órdenes. ¿Cómo está? Dos preguntitas rápidas. La primera es en tema de las remesas, ¿cómo va a impactar? O bueno, no sé cuál es su opinión. Y la segunda, las tasas de interés. A ver, las remesas se han venido desacelerando y han sido una fuente importante de apreciación del tipo de cambio. Las remesas contribuyeron. ¿Se van a seguir desacelerando? Sí. ¿Cuánto? Depende si Estados Unidos entra en una recesión o no. Tan sencillo, ¿no? Pero que van a la baja, sin duda. Sobre las tasas de interés, no veremos desahogo hasta bien entrado el año que entra, cuando empezamos a tener tasas de interés más bajas. ¿Usted cree que las sigan, que la vuelvan a subir? A ver, esa es la gran pregunta que se hizo la Reserva Federal esta semana. Lo que dejaron ver es que estaban ya en un tope las tasas de interés. Y digo de Estados Unidos porque nosotros no dependemos. Que ya habían llegado a un tope. Eso quiere decir que si hubiera un incremento sería probablemente en diciembre y el último. Y esto nos llevaría a la tasa de referencia de Estados Unidos a 11.50. Y de ahí vendría la baja. Otra vez, si el conflicto Israel-Palestina
sale territorialmente más allá de la franja de Gaza, este escenario que le estoy diciendo no se va a dar o será menor, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya nos deprimimos lo suficiente? ¿Todavía no? Yo nada más un último comentario, doctora. En el caso del momento que tenemos cambio presidencial, me refiero en la región, empezamos con Argentina y en toda la zona de Centroamérica hay cambios de presidentes, Guatemala que también no anda cantando malas rancheras, El Salvador con Bukele que hizo lo suyo y trascendió con las criptomonedas. Y el doble augurio de los presidentes de Estados Unidos, que cada uno, el que gane va a gobernar cada uno desde su celda. No sé cómo quede, cuál es la tendencia que se esperaría en ese entorno político regional. Bueno, pues a pesar de todos los indictments, yo creo que hay una alta probabilidad de que Trump regrese a la presidencia. Bueno, esto nos cambia el escenario totalmente, ¿no? Y las presiones migratorias van a ser de peso. Yo no creo, sinceramente, que los demócratas ganen. Entonces, yo creo que esto nos debe interesar para el resto de, ¿no? El señor de Argentina quiere quitar el Banco Central, entonces pobre país, yo no sé qué va a pasar con Argentina. Sí, está loquísimo. Entonces, pero el tono que juegue América Latina y particularmente México será el de Trump y ya lo conocemos cuál es. No, entonces sí me deprimí más, ya la otra ya no pregunto. Muchísimas gracias, doctora. Le damos las gracias a la doctora y le pedimos a Alberto y Armando que nos acompañen con su entrega de reconocimiento en agradecimiento a la doctora.